lo mejor hablo un poco rápido por el tema del tiempo, así que me podéis parar, podéis interrumpir, podéis hacer alguna pregunta en cualquier momento. Y Manuel, puedes también aportar cualquier tipo de información cuando creas conveniente. O sea, no hay problema, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que ha dicho Pan. Yo empecé en el 2006 con Megalicia, era turismo alternativo. Vamos a hablar un poco de legalidad y yo os voy a contar un poco mi experiencia personal, ¿vale? Como emprendedora joven, inexperta y que aprendí de emprendimiento, como se dice, de la parte más dura que es haciéndolo, ¿no? Esto es soy una persona que me gusta mucho explicar cosas de forma visual, así que esta soy yo a lo largo un poco de los años, ¿vale? 2021, el 2026 empecé con May Galicia. Yo era bastante joven, como digo, inexperta y un poco, como se diría, un poco pardilla también, ¿vale? Y tuve la necesidad, yo había estudiado turismo y había estado 3 años en Escocia, y tuve la necesidad de repente a ponerme a estudiar empresas, ¿no? Pero cuando más he aprendido era básicamente creando mi propia empresa. May Galicia fueron 7 años de mi vida en el que siempre he sido un poco multitasking, como se dice, y entre medias también hice otros proyectos como autónoma. Entre ellos, Hotelopia, Hotel, en general, mi experiencia es entre DMC, que era May Galicia, Destination Management Company, OTA, Online Travel Agency, como Hotelopia Logitravel y hoteles. En el 2011 me vino la oportunidad cuando estaba en el Hotel Monteblanco, por cierto, no sé si te acuerdas, Pan, estaba con mi MBA, ¿vale? Y en estos años, ¿vale? Estaba pasando una cosa también, que era la digitalización. Y May Galicia era una empresa que era muy bonita, que estábamos haciendo turismo alternativo, era innovadora por aquel entonces, estábamos creando experiencias, pero se necesitaba más inversión para digitalización y, bueno, en mi caso, también tenía un poquito de ganas de experimentar en el extranjero. Me hice un Erasmus para emprendedores en Sicilia y al final decidí venirme a Berlín después del MBA en la EOI por el tema de startups. Y desde entonces me he dedicado a creación y desarrollo de empresas. Highlight es el Business Model Republic que veis aquí. En el 2016 hice un poco transición, aunque seguía trabajando en la industria turística, pero me empecé a meter mucho en el tema de innovación en startups, que por eso estaba en Berlín, básicamente. Y desde entonces me he estado dedicando también a temas de innovación en modelos de negocio, que voy a hablar un poquito hoy de esto. Y y he estado enseñando y demás, y mi proyecto actual, que es el que comentaba Pan, es formación y learning, sobre todo emprendimiento, innovación social, metodologías ágiles y sostenibilidad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Un poco legalidad, transformación digital, innovación, y vamos a hacer algunos ejemplos. Tenía un Menti, pero son las 8 y tenemos hasta el... ¿Conocéis todos Menti? Mentimeter.com. Una vez me presentaba yo, y más que nada también para entender de dónde venís vosotros, de qué tipo de industrias, porque claro, legalidad y demás es muy genérico. Entonces había pensado hacer un Menti, que si vais a menti.com y escribís ese código, pues podemos ver, creo que lo veis aquí, qué tipo de empresa turística representas, y aquí veríamos un... Accededes a web de menti.com e metedes, pon o código, Fanny, que se foi. 6946. Espera, porque ainda estamos. A ver, apuntado. 6946. 6946 8454. Correcto.
Era más o menos para también entender de qué industrias venís, porque, o sea, de qué tipo de empresa turística, ¿no? Porque que la industria turística es muy amplia. Y entonces lo vamos a ver, cuando vosotros lo escribáis, lo vamos a ver aquí. Alojamiento, vale. O tener que podedes empezar a responder, cando metades o código, empezades a responder as preguntas. Porque así cuando haga algunos ejemplos voy a entender mejor en qué empresa. Vale, vale, ok, entiendo. Una gran inmensa mayoría estamos hablando de la industria hotelera, alquiler turístico, alquiler vacacional, entiendo también Airbnb, etcétera, ¿no? Y turismo rural. Vale. Gana por goleada. Guía turístico, edición, bar, ¿vale? Cafetería, o sea, hostelería y alojamiento. Ok. Vale, es suficiente para mí para entender. No estamos hablando con nadie que tenga temas de software o informática. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de factibilidad. Para que una empresa tenga éxito, se tienen que dar 3 condiciones, ¿no? Que alguien lo quiera, el producto o servicio que ofreces, la deseabilidad, que sea viable, que lo puedas monetizar y que sea factible, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que sea factible, vamos a hablar un poco de lo que es la legalidad en gestión de empresas turísticas. Y para esto vamos a hablar un poco de los tipos de empresas que hay, los aspectos legales a tener en cuenta y sobre todo vamos a hacer hincapié en lo que es la Ley de Protección de Datos, o en inglés se llama GDPR, en alemán Datenschutz. ¿Y por qué es importante? Pues porque todas las empresas, absolutamente todas las empresas tienen que tenerlo, independientemente del tipo de empresa que es. Tienes que básicamente tienes que cumplir la ley en ese sentido y las multas son bastante importantes, con lo cual os interesa hacer hincapié, o sea, tener esto muy en cuenta. No se ve nada esto, los ejemplos, qué mal. No veis nada, ¿verdad? Tenía unas imágenes, tipos de empresas turísticas y no se ven en la... ¿Lo veis ahora? ¿Sí lo Ahí veis? sí. Vale, pues estaba hablando un poco de los tipos de empresas. Estoy utilizando canva.com, por cierto, que luego hablaremos de herramientas digitales y es una de mis preferidas. Pero bueno, no se ven las fotos, los dibujos estos. Tipos de empresas turísticas. Tenemos desde aquí alojamiento, guías turísticos, spa, agencias de viajes, transporte, empresas de turismo activo. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Luego existen muchas más otras empresas que no son las obvias del turismo, ¿vale? Que sería, básicamente tenemos que hacer hincapié entre lo que es agencia de viaje, minorista, mayorista, tour operador, online travel agency, OTA. Supongo que todo el mundo está familiarizado con este tipo de vocabulario. Si no lo estáis, yo os recomendaría que examinéis un glosario de vocabulario turístico también en este sentido, porque bueno, es importante. ¿Qué más? Tenemos servicios turísticos como lo era yo, era May Galicia, servicios turísticos. En este sentido, tenemos también consultoría, eventos, congresos, etcétera. Con este, decir, Fanny, que este o REAT, que hai xente, eu hai unha xente que non está tanto, o REAT é o Registro de Empresa de Actividades Turísticas, vale? De feito, nos destinos, a veces, cando nos piden, oye, e a quen metemos, non? Nun directorio, por exemplo, web e tal. Pois sempre se vai ao REAT, porque se sabe que a xente que está no REAT é a xente que está de alta, entre outras cousas. Correcto. Después de esta presentación, voy a compartir las
el PowerPoint este, y cuando veis que hay una línea, hay un link, ¿vale? Entonces, vale, ahora es que justo no está la presentación. Vais ahí y vais a ir directamente a donde tenéis que hacer el registro de vuestra empresa. Vamos a hablar un poco de cómo es el proceso también de registrar una empresa turística en este caso. Y en Galicia en concreto. Entonces ahí está el enlace que os lleva directamente a donde tenéis que hacer el registro. ¿Por qué es importante el tipo de actividad turística, el tipo de empresa turística? Y ahora os voy a contar yo también mi historia. Es mi Galicia y Pan ya estaba hablando un poco de lo que era a procura do cogomelo, a la búsqueda de la seta, queríamos hacer experiencias, queríamos traer más turistas en la temporada baja, Galicia, el turismo rural, poner en valor los productos de la tierra, poner en valor las artesanías, los trabajos, los oficios profesionales. Empezamos también a hacer turismo marinero de aquel entonces, etcétera. Pero en este sentido, pues en Tour Galicia, lo que es en el REAT, cuando yo fui con mi business plan, ¿vale? Con mi plan de negocio de Mi Galicia, allí me dicen, no te encajamos en ninguna parte, porque no podía ser agencia turística, ¿vale? ¿Por qué no podía ser agencia turística? Yo quería vender actividades turísticas y hacer paquetes, ¿vale? Yo con 26 años y en experiencia y poco conocimiento. Yo quería vender experiencias turísticas, pero una cosa es hacer las ideas y otra cosa es, como estamos hablando, de la factibilidad. Yo quería hacer eso y estaba aprendiendo de cómo hacerlo, pues por el camino. Y lo primero que aprendí fue llevar mi plan de negocio allí, al registro, y me lo rechazaron. ¿Por qué? Porque me dijeron, perdona, tú no puedes ser una agencia turística. ¿Y por qué? Ah, porque tienes este capital para iniciar tu empresa. Una agencia de viajes necesita un cierto capital como seguro, ¿vale? En mi caso, yo que era también pobre y demás, yo empecé mucho lo que se llama hoy en día Lean Startup, que era básicamente probando. ¿Qué pasó? Que hay que mirar el tema de la legalidad, cómo adaptarlo, y no quiero que suene mal, pero quien hizo la ley hizo la trampa también, y cómo lo podemos hacer. Tienes simplemente que pensar. Si no puedes hacerlo, ¿hay alguna forma de hacerlo, sí o no? En este caso es un ejemplo. A procura de cogomelo era un paquete, ¿vale? Un paquete turístico en el cual yo no era agencia de viajes, yo hacía la actividad, pero lo podía vender como paquete turístico a través de una agencia de viajes, o en este caso también yo me fui directamente a Tour Galicia y dije, este paquete nos va a traer turistas en la temporada baja, el turismo rural realmente necesita esto. Pedí el apoyo, me lo concedieron, fue la reunión de todos y como hacíamos, se comercializaba a través de Tour Galicia, el alojamiento cobraba el paquete y yo le facturaba al alojamiento, ¿vale? Aquí hay dos folletos, uno el que teníamos nosotros, que estaba en gallego, en castellano, y hay otro aquí que era de la Mariña Lucense, que fue básicamente lo mismo, como lo veis, lo hicieron ellos independientemente por su cuenta. O sea, si veis el folleto es totalmente igual. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar de la legalidad y de lo que son las patentes. Y lo siento mucho, pero el copyright existe en la música, el copyright existe en artistas, incluso en fotógrafos. En el tema turístico, que lo sepáis, si no lo sabéis, aunque yo me haya currado todo esto, un programa, le haga hecho un diseño, etcétera, no tengo ningún derecho legal, no existe un copyright. Tú puedes hacer un diseño de un programa, además no hay una patente, estamos hablando de aspectos legales a tener en cuenta, no va a haber una patente, cualquiera te puede copiar, ¿vale? No pasa nada, si te copian, supuestamente, pues es bueno. Simplemente estar al tanto de que es así. Aspectos legales a tener en cuenta cuando empiezas una empresa. Bueno, una cosa es el dominio, ¿no? Que hay que buscar siempre.
pero luego otra cosa es la marca. Cuidado con esto porque tendréis que ir a mirar en el registro de marcas si el nombre que queréis utilizar está ya registrado y en qué país. Y bueno, depende de qué tipo de empresa seáis, pues será local, pero si realmente tenéis algún tipo de empresa en la que podéis escalar y ir a nivel internacional, pues es algo que hay que realmente tener en cuenta. No sé si sabéis lo de la Coronita, bueno, Corona ahora mismo no suena muy bien, pero bueno, la cerveza Corona, en España es el único país donde se llama Coronita, por tema de marca, ¿no? Isto, isto é algo que nos sale moito nas mentorizacións sempre que chegamos a un negocio que é marca, dominio, etc. Non? E vai moi ligado, por exemplo, cando alguén lle quere poñer un nombre a unha empresa. Atopámonos que queremos aparecer con un restaurante ou queremos aparecer con un negocio novo e non nos paramos a ir, ainda que só sea internet, a buscar ese nombre e ver se hai alguén posicionado nese sitio, non? Entonces, iso é algo que se debe facer, pero tamén hai dous parámetros, é dicir, o dominio. Realmente, non lo pode, un .com ou algo así, non lo pode registrar calquera, un .es ten un certo, e un .gal ten un certo grado de protección que está por diante aquela persoa que tuvera registrada a marca ou un nombre da empresa similar. Pero realmente o que di Fanny, é moi fácil, é relativamente fácil de bordear esa legalidade, non? Ahora, despois hai outra cuestión de marketing, non? De que a hora de crear algo que non compita con algo que xa está moi ben posicionado, vale? Se eu teño un restaurante Río Sil no ayuntamento do lado, pois o mellor non teño por que crear outro. Se hai alguén que está facendo unha estrategia moi potente en redes sociales ou de posicionamento cunha marca, pois eu que vou empezar vai me costar moitísimo poder desembarcar. O mellor temos que plantear de registrar outro tipo de marcas, vale? Pero bueno, perdona, Fanny. No, perfectamente. Y hay otra cosa sobre la marca que es por país, ¿vale? Sí. Porque no es lo mismo tener una marca a nivel español que a nivel europeo, que a nivel mundial. O sea, todo se paga, por supuesto. Y luego también quería decir otra cosa. No sé, yo sí que patenté la marca de Megalicia y empecé con una sociedad civil y luego hice una SL. Y ahora lo pienso y digo que no debería haberlo hecho. Y os explico por qué. Porque yo era una empresa pequeña y es que ya los últimos años estuvimos con Megalicia 7 años, los últimos 2 años yo ya estaba tratando otro plan. Entonces, no tenía mucho sentido realmente pagar más, porque se paga más también por esto, ¿no? Entonces, también cuando estábamos hablando de una empresa, viabilidad, factibilidad y deseabilidad, hay una cuarta parte que no se suele decir, que es que la empresa se adapte a tu vida. Algo bastante obvio, pero no, siempre en empresas siempre hablamos de que, claro, el cliente es lo primero, ¿no? Y que tienes que adaptar, evidentemente, para que una empresa funcione, tú tienes que solventar un problema, ¿no? O sea, digamos que tú tienes que solucionar el problema del cliente. Perdón a veces porque estoy tan acostumbrada al inglés que me sale un poquito. En fin, seguimos de marca, seguros, licencias, forma legal, higiene, patentes, etc. No voy a entrar en detalle en todo esto, simplemente lo menciono que son aspectos legales a tener en cuenta y que cada uno, con el tipo de empresa que tiene que hacer la investigación acorde al tipo de empresa. ¿Por qué? Porque yo no soy una abogada y porque nos podemos hacer una clase entera sobre esto, ¿vale? Más temas a tener en cuenta que a lo mejor no son los más obvios. Medio ambiente, y hoy en día muy importante, y no solo a nivel legal, pero a nivel también marketing. Yo vivo en Alemania, vivo en Berlín, y os puedo asegurar que
un alemán cuando va a España y ve una Nespresso se irrita, ¿vale? Y os lo digo de verdad, y si tenéis un alojamiento turístico, poner una indicación en donde esté claro donde poder desechar la basura y reciclar. Porque otra cosa muy importante, molesta. Realmente a un alemán le molesta tener que tirar todo en un mismo cubo de basura, ¿vale? Tener en cuenta. Seguridad e higiene, obvio. Accesibilidad súper importante también por el tema de licencias, sobre todo en alojamientos turísticos. Creo que todo el mundo ya entiende y ya sabe de qué va el tema. Por ley tienes que tener al menos, dependiendo del alojamiento, etcétera, pero una habitación disponible y accesibilidad a lo que es el establecimiento. En este caso, yo le doy bastante importancia porque hace años, si te acuerdas, Pan, en Carballo organizamos el seminario de turismo accesible, en el cual los alojamientos turísticos pues decían que ellos ya tenían una habitación para minusválidos y que con esto valía. No, no es así. No puedes entender lo que necesita una persona que está en una silla de ruedas si tú mismo no experimentas esto o si tú simplemente le encargas a un obrero que te ponga una barra para el baño y demás. Muchas veces tenían una habitación y con baño para minusválidos y no había acceso para la propia entrada del hotel, ¿vale? Esto es un tema bastante importante en el sentido de que creo que realmente está un poco desatendido el tema de la accesibilidad. Y si, los que tenéis alojamientos turísticos, pues yo os animo a que investiguéis un poquito más sobre este tema también. Nosotros en aquel momento lo hicimos con la organización de predip.org, creo que es. Y bueno, y lo miréis. Tipo de actividad y copyright. ¿Por qué digo copyright aquí? Porque todos tenemos una web y todos tenemos un blog. No podéis poner cualquier tipo de fotos en un blog. Tenéis que tener muchísimo cuidado con el tipo de fotos, de dónde sacáis esta foto. Las caras que aparecen en esta foto son clientes. Tenéis permiso para publicarlo, etcétera. Hay que tener mucho. Aprovecho para decir que se está grabando a sesión. Sí, eso también es importante. Se me olvidó decirlo al principio. Bases de datos. Ahora vamos a un tema muy importante. La LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, y vamos a hablar de CRMs. No sé por qué a veces algunas fotos, algunas imágenes se ven y otras no. Esto nos afecta a todos, incluso si tú tienes un blog y no tienes una actividad económica, no lo monetizas. O sea, desde el primer momento en que tú tienes el email de una persona, estás obligado a tener una política de privacidad, etcétera. No sé si se ve aquí. Hay un vídeo que no lo voy a poner aquí, pero está en la presentación, con lo cual si pincháis aquí lo vais a poder ver. ¿Qué es la LOPD? Creo que todo el mundo ya está familiarizado con esto, ¿no? Pero protección de datos evidentemente está en auge desde hace muchos años, pero desde el 2018 es mucho más estricto en Europa, ¿vale? Hay muchas empresas, startups y demás que se van a Estados Unidos porque el tema de protección de datos también es mucho más, digamos que tiene más manga ancha, etcétera. En Europa, además, está muy restringido. Yo vivo en un país en el que el tema de protección de datos es súper importante porque vivo en una ciudad donde hace menos de 30 años, había incluso micrófonos, ¿vale? Estaban las tasas y demás. Los alemanes también están súper sensibilizados con lo que es
que les espíen o que utilicen sus datos. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos si aceptamos reservas y tenemos guardamos los datos, ¿no? Nombre, podemos guardar email, teléfono. Estos datos los necesitáis para hacer reservas, etc. ¿Qué pasa cuando empiezas a crear una página web y a recopilar datos? O si no tienes una página web, simplemente tienes datos. Bueno, pues tema súper importante. Os recomiendo que o vayáis a un especialista o consultéis con una empresa de vuestra misma actividad y ver exactamente cómo hacen. Ir paso a paso. Y esto lleva tiempo. Creas una empresa y tienes un montón de cosas que hacer y además esto es un trabajazo, porque lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo, tienes que, si tienes una página web, pues hay 1000 plugins que puedes utilizar para crear, para avisar sobre las cookies, que son estas cosas que son bastante molestas cuando entras en una página web, ¿no? Y te aparece esta notita que utilizan cookies que guardan tu información para poder ofrecerte un mejor servicio. ¿Qué tienes que tener también en tu página web? La política de privacidad tiene que estar súper bien explicada. Tenéis que explicar exactamente en todos los canales donde estáis. Facebook, WhatsApp, cualquier tipo de canal de donde recolectéis data o compartáis data. ¿Vale? Términos y condiciones, otra cosa. Y aquí voy a hablar un poco de los CRMs y de las integraciones. Todo el mundo, no sé si alguien puede participar también y decir o sí o no, porque no os veo porque estoy viendo mi propia pantalla, pero supongo que todos tenéis un CRM. ¿Estáis todos familiarizados con lo que es un CRM? No todos, no todos. No todos. Vale. Pues el CRM es vuestro mejor amigo, diría yo. Y hoy en día, además, los hay gratuitos. Personalmente, yo utilizo MailChimp, ¿vale? Como servicio gratuito, yo lo utilizo para mis eventos de Meetup, que organizo desde hace unos años aquí en Berlín. Y para mi empresa utilizo HubSpot ahora mismo. ¿Por qué? Porque HubSpot tiene unas integraciones con Zapier, con otras, con otros sistemas, etcétera. No os quiero liar mucho, pero tengo otra cosa que compartir, y es que me he hecho una investigación que me llevó un mes o algo así, de todas las herramientas digitales que quería utilizar para mi empresa. Entonces hice un listado desde para los eventos turísticos hasta CRMs, etcétera, y tengo un Excel en Google Drive que os puedo compartir sin problema, y ahí vais a ver los CRMs que hay y precios. Sí. No, quero dicir que, sobre todo, eu xa non me lo pregunto porque sei que é moi pouca xente, pero sí que é moi importante a cuestión esta da Lei de Protección de Datos e Base de Datos. Que quere dicir eso? O ter organizados os datos dos clientes. Podemos facer moitas campañas en Facebook, podemos facer campañas comerciais, podemos ir a feiras, podemos ir a tal, pero o que son os datos dos clientes e traballar eso, pois con un CRM, incluso declarada, pero con Excel, con que sea, pero aquí Fanny está falando de que hai ferramentas para eso, ¿no? Pero non vos podedes imaginar empresas ás que chegamos, empezamos a xestionar a base de datos de clientes, é dicir, xa non digo todo o que tes feito nestes anos anteriores, ¿no? Pero desde o proceso de como recollo os datos, un papeliño que ando lle dou a firmar de que na letra pequena poña que eu me podo poñer en comunicación con ele. Ou nunha web, como decía Fanny, que me acepten as condicións de que eu me podo poñer en contacto con ele. Non vos podedes imaginar o retorno económico que ten eso, a medio e a longo prazo. Son xente que lle podemos facer recordo de marca,
que unha ou dúas veces o ano, cando sea, podemos facer unha estrategia de poñernos en contacto con eles ou enviarles ofertas. Decirles, estamos aquí. Eso está analizado, non é cuestión. O que comentaba Fanny das ferramentas como MailChimp e tal, estas newsletters que todos decimos que non leemos, bueno, non leemos, depende as que. A mellor hai algunhas que sí que nos interesan que sí que os leemos. E iso é pura estadística. Eso é pura estadística. É dicir, se a mí é algo de aquel hotel que estuve fai 6 meses e que quedamos encantados e se dirixe a mí dicindo, oye, Manuel, acórdate, recórdoche de cando estuveches aquí, que sepas que para Navidades temos unha oferta e tal, encantado de poder volver a verte, o que sea, non? Pois o mellor non, pero que o mellor me colle con ganas de volver ali pola cuestión que sea. Eso é pura estadística. Puedo aportar una cosa en este sentido. Dos cosas. Una, es una pregunta para el público en general. ¿No os gusta cuando de repente habéis ido a un restaurante y es vuestro cumpleaños y de repente recibís un SMS y esta gente te felicita por tu cumpleaños o alguien que se acuerda, un establecimiento donde vas y se acuerdan de tu nombre y de tus preferencias y te tratan de una forma personal? Pues esto es lo mismo a nivel digital, ¿vale? Con un SMS, recordatorio, etcétera. Otra cosa, recomiendo un libro que se llama Launch, ¿vale? Que va precisamente de esto. Lo más valioso que tiene una empresa hoy en día es la base de datos. Es el motivo también por el que yo hace más de 5 años he empezado a hacer eventos gratuitos. ¿Por qué hago los eventos gratuitos? Por promoción personal y porque tengo una base de datos ahora de 6.000 personas. Cuando yo ahora estoy empezando mi empresa, esta semana, el viernes, les voy a mandar una newsletter con un vídeo y un bono para mis cursos, ¿vale? ¿Y de dónde viene? Pues de alguien que ya conocen. Esa es la mayor importancia que tiene una base de datos y un CRM. ¿Qué es importante? Que cuando reciban esto tengan la opción también plena, libertad, que estén totalmente informados de para qué se usa su información, su data, y que puedan, que tengan el derecho, que estén informados de los derechos que tienen y que puedan en cualquier momento rechazar tu promoción o que no quieran recibir nada más de eso. Muy importante, siempre que mandéis un email, que tengan la opción el cliente de saber sus derechos y poder simplemente dejar la suscripción. Vale. Voy un poquito más rápido. Ahora vamos a hablar de eficiencia en gestión de empresas turísticas y para esto me gustaría hablar de transformación digital. Cuando expliqué por qué yo estaba pensando en dejarme Galicia y por qué me vine a Berlín, fue porque básicamente me di cuenta de que yo trabajaba semana, fin de semana, trabajaba siempre. Pensé que yo realmente necesitaba tener más conocimiento a nivel técnico y digital. ¿Qué pasaba con Mi Galicia? Que en su momento fue una empresa muy pionera, demasiado quizás, no estaba, por una parte el mercado no estaba tan preparado, por otra parte a nivel legal a mí me pusieron en turismo deportivo en Tour Galicia porque no sabían dónde ponerme, como no era agencia de viajes, pues era turismo alternativo, nosotros íbamos a buscar setas y a recoger marisco al turismo marinero, pero me pusieron en turismo deportivo porque no había dónde, básicamente, con lo cual yo no me identificaba para nada con esto, pero era lo que había. Pros y cons de ser una empresa innovadora, pues esto precisamente, que tienes ciertas trabas, ¿no? En este caso, en aquel entonces, ¿vale? Estaba empezando Airbnb, empezó en el 2008 y en el 2010 creo que fue que empezaron a hacer Airbnb Experiences. Ya empezaban con el tema de las experiencias. Y empezaban todas las empresas como Get Your Guide y Viator y demás, que ahora voy a hablar. Estas empresas, yo cuando tenía la empresa, tenía que hacer todo a nivel manual porque no había un PMS, no había nada donde yo pudiera tener estas reservas. Yo recibía una reserva por email y tenía que utilizar un Excel.
básicamente, o bueno, no había CRMs, pero no es lo que hay ahora. Y desde luego no había una automatización para actividades turísticas. Había para hoteles, pero no para actividades turísticas. Estaba todo el boom también de temas de experiencias y demás, y yo pensé, pues realmente nosotros vamos a trabajar un montón pues para servir a otros, porque todos nos van a cobrar un montón de comisión, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero enrollar con este tema, pero quiero decir que el tema de digitalización estaba ahí y que en mi caso había que tomar una decisión o ponerme 100% con ello, para lo cual necesitaba mucho más conocimiento que no tenía y mucha más inversión que pues podría, pero hasta qué punto me interesaba, ¿no? Había que sopesar ciertas cosas. Y luego, ¿con quién compites? Tenía todas las de perder. Entonces, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que pensar en transformación digital? Y ojo, restaurantes, alojamientos, transformación digital, digitalización no es tener una página web y usar un CRM y ya está. No, no es eso. Primer punto, cambia tu mentalidad. Ahora os voy a explicar por qué. Vamos a hablar un poco de herramientas digitales. Esto lo voy a tocar superficialmente, metodologías ágiles, porque os va a sonar un poco a chino, a lo mejor, a muchos. Ahora están abiertas, hay una subvención de turismo para toda cuestión de web, incluso de adaptación tecnológica a COVID y todo esto, al 100%. Axudas ao 100%. Normalmente hai axudas ao 100% e están agora mesmo abertas esa línea de axudas. Aprovecharlo porque renovarse o morir, así de claro. Y es que si no estás, ahora no vale con tener una web, ¿vale? Es que tienes que estar totalmente digitalizado, desde las formas de pago, desde las pasarelas, hasta absolutamente todo. Vale, aquí hay un vídeo, que no sé si tenemos tiempo, tenemos una hora, ¿verdad? Esto lo puedo poner, y solo quiero hacer un hincapié en una cosita. Herramientas digitales hay en el día 9, no, aquí me ponía, lo he visto en la página web y ahora veo que en la fecha... El día 9, sí, el día 9. Pero será del 11. 9 del 11. Porque aquí pone del 10. Bueno, míratelo en la web, porque yo lo hice un copia-pega de la web. Por cierto, no sé. Esto, hay un curso de atención al cliente con WhatsApp, ¿vale? Solo os voy a poner este vídeo, está en inglés, pero lo vas a entender igualmente. Y lo siento por los anuncios. Vale. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's your first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Vale, brevemente, no voy a poner todo el vídeo. ¿Habéis entendido de qué va el tema? No sé si se... ¿Entendéis que quien está hablando es una persona, está recibiendo una reserva, ¿bien? Para una peluquería, para un corte de pelo, y la otra es Google, el asistente de Google, no es una persona. ¿Y habéis visto cómo habla? Es que es increíble, es que ya ahora, hoy en día, no vais a diferenciar quién es una persona real y quién no lo es, incluso para pillar una reserva. Solo quería hacer este hincapié para abrir un poco la mente de a dónde vamos. O
O curso de Falcón de WhatsApp Business é o 29 do 10. Ah, vale, pues lo copié yo mal. Viernes 29. En Cerceda, bueno, tamén online, a 7:30. Vale. Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, Sí, se ve, sí. perfecto. Hablamos de eficiencia y de transformación digital. Y vosotros os vais a pensar a veces, ¿no?, que todo lo que viene del norte de Europa es mucho mejor que el sur de Europa en temas de digitalización, a lo mejor, ¿no? Esto os comento una cosa. Es una sátira, ¿no?, de lo que es Ausland, es cualquier país fuera de Alemania. Y esto representa una máquina para comprar tu ticket de tren en el extranjero a la izquierda y en Alemania. ¿Entendéis la dificultad, no? ¿Y por qué hablamos de cambio, transformación digital como un cambio cultural? Porque hay que cambiar un poco el chip. Alemania tiene este cliché, que es básicamente que los alemanes son cuadrados, que hay calidad alemana, ¿no? La calidad alemana es súper famosa por tema de procesos, perfección, etcétera. Pero, por ejemplo, en temas de digitalización son muy malos. Muy malos. O sea, ir a algún tipo de web de algún hotel alemán, y aparte de las cadenas, como Motel One, etcétera, en general, el turismo rural, por ejemplo, en Alemania tienen unas páginas web horrorosas, ¿vale? En temas de usabilidad es lo peor. Yo he tenido un proveedor de hosting alemán y me cambié a los pocos meses a un lituano, ¿vale? Eso sí, Lituania, Estonia, etcétera, muy bien en temas digitales. Alemania, horrible. ¿Por qué? Pues es un tema cultural también. ¿Por qué hablo de cambiar tu mentalidad para adaptarte a las nuevas tecnologías para hacer una transformación digital? Una, porque porque hay una falsa creencia de que la innovación es tecnología. No lo es. La tecnología es una parte que ayuda a la innovación, y por otra parte hay una falsa creencia de que si tú no eres muy técnico o no se te da bien, pues que no puedes ser competitivo en ese aspecto. Error también. Hay 1000 servicios y hay 1000 personas. Hoy en día estamos todos conectados, las herramientas están ahí y solo requiere un poquito de información. Y el paso primero es cambiar la mentalidad de ¿cuántas veces no habéis escuchado que a mí eso no, porque yo ya soy mayor, a mí eso ya no, porque eso no se me da bien? Bueno, pues abrir la mente, lo primero. ¿Por qué? Porque todo se puede aprender para empezar, y para seguir porque está todo súper accesible. Ya hay 1000 cosas que son gratis, y si tienes que aprender algo, o sea, yo ahora estoy aprendiendo un montón de temas también digitales, y os puedo asegurar que aprendo muchísimo con YouTube, etcétera, y con Fiverr, y etcétera, etcétera, etcétera. Mil historias, está todo disponible. ¿En qué nos pueden ayudar las herramientas digitales a la hora de gestión de empresas en general, no solo turísticas? Pero bueno, primero, a entender a tu cliente. Segundo, venta directa, porque todos queremos no pagar comisiones, ¿verdad? ¿A que queréis tener más ventas directas y no pagar la booking el 20%? Vale. Y el trabajar en equipo y automatizar tareas. Y os voy a poner un ejemplo para cada una. Entiende a tu cliente. Y ahora viene otra historia. Slack. ¿Qué es Slack? Slack es una herramienta que empezó de comunicación de equipos, ¿vale? Para trabajar en equipo. Una especie de... No sé si lo estáis viendo, pero yo tengo un Slack aquí abierto. ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale, pues estos son todos los Slacks que yo tengo, ¿vale? Motion Lab es mi coworking, esto es mi meetup, esta es mi empresa, y luego estoy metida en otras comunidades. Y lo que os he puesto de ejemplo es una comunidad en la que estoy, que es Remote Working
remoteworkcommunity.com. Les voy a contar la historia de esto. El año pasado yo estuve en Fuerteventura porque Alemania me encanta, pero yo necesito el sol, entonces yo tengo un buen amigo, que tiene 2 hoteles en Gran Canaria y en Fuerteventura, un amigo de Coruña, Miguel Pariña, que también estudió en Santiago, y él pasó una cosa, ¿no? Una pandemia. Bien, ¿qué pasó con el turismo con la pandemia? Pues hay que reinventarse. ¿Qué tiene de suerte Miguel? Que tenía un espacio y ya tenía una idea de hacer un coworking. De hecho, él vino a Berlín un montón de veces. Os invito a todos a venir y visitar también los workations que hay alrededor de Berlín, en Brandenburgo, y cómo funcionan. ¿Qué son workations? Work y vacation, ¿vale? Puedes ir a trabajar, pero desde el campo, etcétera. ¿Qué pasó? Esto ya existía antes. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues que se ha incrementado un montón. ¿Qué ha pasado ahí en Canarias? Que como yo, que me vine desde Alemania, había tanta gente el año pasado que se venían desde París, bueno, sobre todo Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, pero también de Estados Unidos y de India, ¿vale? ¿Dónde escaparte mejor en una pandemia donde está todo el mundo en un lockdown? Estábamos en el paraíso, en Canarias. Había sol, en diciembre, yo estuve en diciembre, enero, estábamos en chanclas, no usé una chaqueta y yo veía a los alemanes en la playa así alucinando. Alucinando, ¿por qué? Porque todo era un paraíso en ese momento. ¿Qué pasó con todos las empresas turísticas en Canarias en ese momento? Todos han cambiado todo. Primero, tienes que ofrecer otro tipo de servicio. ¿Qué pasó? Pues el buffet de desayuno ya no funciona. ¿Qué necesita el nuevo cliente? Pues un paquete que se lo pueda llevar a su habitación de comida, pero que sea sano, porque no puedes estar también... Una cosa es ponerte y comer lo que sea en 4 días que estés de vacaciones, y otra cosa es cuando tiras 1, 2, 3 meses trabajando en un sitio remotamente y bueno, y tienes que vivir. Cambia la historia. No me enrollo más. Es una historia muy interesante y un nicho que ahora mismo está en alza. Lo digo por si los que tenéis alojamientos turísticos queréis pensar alguna estrategia en esa dirección, lo que es trabajadores en remoto o equipos digitales, nómadas digitales, ¿vale? Que he visto que hay también algo en Galicia y me han hablado mucho de un sitio en Orense que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que se está haciendo bastante popular. ¿Qué es esto de Slack? Pues cuando estaba en Canarias conocí a este Fabián, que es de Berlín, pero que es un nómada digital y él lleva siendo nómada digital como 4 años. Tiene su empresa. Y hablamos de esto, de las comunidades de Slack. Slack lo podías utilizar como una herramienta de trabajo, pero lo puedes utilizar como una comunidad. Y él se ha creado esta página web, remoteworkcommunity.com, y cuando vas a esta web, tú puedes ver todas las comunidades Slack esto es de Corralejo, pero puedes estar en Bali, puedes estar en Madeira, puedes estar en Berlín, etcétera, etcétera. Tienes por varias ciudades y lo gestiona todo él. Os estoy hablando de que esto era enero. Esto es hoy. Hay en Corralejo, que es un pueblo pequeñito, hay 1.527 personas apuntadas a día de hoy. Yo creo que esto es de hoy. Y este Alex que hablé aquí ya es un empleado de este tema y ahí están sugiriendo, están hablando de a dónde ir para comer, qué actividades hacer, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de herramientas digitales, entiende a tu cliente y cambia tu mentalidad, es esto. Con mi amigo Miguel allí, yo estaba experimentando esto y yo me integré en la comunidad, ¿no? Y él es súper bueno en temas digitales, pero esto le cuesta un poquito más. Bien, lo primero que tienes que hacer es meterte en hablar con el cliente. Y estas herramientas digitales te lo permiten. Y puedes perfectamente
directamente ver en cualquier momento lo que están buscando, ¿vale? Más información increíble. ¿En qué te pueden ayudar las herramientas digitales para o a cuestión de Slack non é exactamente igual que un grupo de WhatsApp. É dicir, é unha comunidade onde a xente fala entre elas e fala de cuestións relativas a un tema determinado. É parecido a un grupo de WhatsApp, pero non exactamente o mismo. Correcto. Sí que sirve para crear esta comunidade entre a xente que ten afinidade ou que está con un interés creado sobre un mesmo sitio. Vale? Que é unha comunidade que ti tes aí. Claro, que todo o mundo que vai pasando por aí é un valor, que é o que falamos antes, é unha ferramenta que eso ten un valor grandísimo. E sobre todo que é moi útil para o que chega de novo. Sí, pero igual lo he explicado mal en ese sentido. Yo quiero decir también que te abras a todas las herramientas digitales que hay, que experimentes, que juegues, que te infiltres en ciertas comunidades para aprender. ¿Por qué? Porque esto lo puedes poner en tu hotel también. Fíjate, es que tienes una comunicación directa y también puede ser un WhatsApp, pero entiendes que aquí va por canales, es diferente. El WhatsApp, yo me borro de los grupos al cabo de un tiempo porque te bombardean, ¿vale? Pero el Slack tienes, pues eso, va por canales y puedes estar precisamente, es otra forma de comunicación simplemente, pero es una forma muy buena de entender lo que busca el cliente. Cuando digo Slack, y hay otras, Telegram. En Telegram hay un montón de comunidades hoy en día también. ¿Vale? Y Telegram, desde que se cayó el otro día el Facebook y el Instagram, está subiendo como la espuma. ¿Cuánta gente se apuntó a Telegram y a Signal el otro día? En fin, venta directa. ¿De qué nos sirven las herramientas digitales para vender directamente? Pues es que ya tenéis una web. ¿Qué suele hacer la gente para vender directamente y evitar la comisión de las OTAs, de las OTAs? Pues si reservas directamente te doy, pues no sé, una cesta de fruta o te doy un descuento. Bueno, lo de los descuentos no es tan fácil porque está la paridad de precios por ahí también, pero bueno, tienes que incentivar. ¿Cómo incentivas al cliente para que te compre directamente a ti y no vaya a través de Booking? En la línea donde estaba yo antes, bueno, estaba un logo que era Minilove. Yo estuve trabajando con Minilove Berlín unos años en la implementación de un nuevo apartahotel que hay en la zona artística de Berlín, y tenían otro apartahotel en el centro. Vale, os puedo asegurar que nosotros no estábamos en ningún, no estábamos en Booking, no estábamos en Airbnb, ni en Expedia, ni en ningún sitio. Y estábamos en un 80% de ocupación anual. Claro, isto é algo que vai ligando ao que comentábamos sempre, non? Isto é algo que falamos moitas veces cando o viernes, por exemplo, que está Cabañistas, non? Que Manuel, eles teñen un objetivo moi claro, que crear unha comunidade o máis grande posible, que é un pouco que comentaba Fanny con este apartohotel, creo ao meu alrededor unha comunidade o máis grande posible para depender o menos posible das outras, non? E que pasa? Que iso nin é barato, nin é gratis, nin é sencillo. Vale? Por qué? Porque ou teño coñecemento e me poño a facelo, como comenta Fanny, ¿no? Me formo e tal, que son horas de dedicación e as horas de dedicación para as empresas costan carto, ou busco alguén que me axude para sacarlo adiante, ¿no? E marco unha estrategia e, oye, pues o mellor lle pago durante un tempo. Por eso o tema este das axudas, eu sempre digo mesmo, eu agora porque non me dedico a eso, pero cando me dedicaba a todo este tema da Web Factory, de redes sociales e todas estas cousas, o tema das axudas sempre lle dicía o mesmo a xente.
aproveito para buscar axuda, non subvención, digo, para buscar alguén que te axude, que te acompañe durante un tempo, que te poña todo a andar, invirte en captación, é dicir, invirte en crear esa comunidade, porque non ten ningún sentido currarme un post en Facebook cada 3 días se teño 1000 seguidores. Non ten ningún sentido. O que teño que crearme, Cabañitas a día de hoxe, mirei no ayer, aparte por encima, creo que ten 120.000 seguidores en Instagram. Pero eso non é casualidade. E non é que, efectivamente, todos sean moi bonitas as súas campañas e eles o fagan moi ben e os seus clientes estén contentos. Non é só eso. Detrás de todo eso hai unha estrategia. De fai moitos anos, que empezou Manuel, cando nadie falaba de anuncios, cando nadie falaba de Homeway, Manuel xa estaba aí, cando nadie falaba de AdWords en Google, el xa estaba aí, pero é que foi continuando durante o tempo. E hoxe en día, que non lle faría falta en teoría, porque ten unha comunidade moi grande, pero sigue mantendo esa estrategia e esa inversión continua. A nivel das cadenas hoteleras, hai unha cifra que se manexa, que eu teño que invertir 20 euros para facer unha reserva. Realmente, digo, joder, pero iso é unha comisión como a que me cobra Booking. Bueno, non exactamente. Porque estamos falando de 20 euros por unha compra. Pero unha compra pode ser de unha habitación ou pode ser de 5 habitacións para 20 días. É dicir, non é o mesmo. Pero claro que costa cartos tamén conseguir unha reserva propiamente. O lle dedico tempo e lle dedico carto. Pero sí que é interesante, porque a longo prazo, o conseguir que directamente, que a mensaxe que ti trasladas o cliente sea a túa directamente, é moito máis potente que estés comercializando a través de outro. Se ti te queres diferenciar, se ti queres ofrecer unha mensaxe distinta a xente, se o faz a través das túas webs, das túas redes sociais, das túas newsletters, dos teus mensaxes de WhatsApp. O WhatsApp Business é super potente, se se traballa ben. Que pasa? Que hai que poñerse. E non é como usar WhatsApp normal, hai que currar. Hai que currar máis. Tamén o retorno que ten é brutal. Vale, es un trabajo que te va a costar mucho al principio, pero que luego te va a compensar a la larga. Aquí ponía un ejemplo, que son Hoteles Axel, que son originalmente españoles, por cierto. Bueno, de Barcelona, perdón. ¿Qué son Axel Hoteles? ¿Los conocéis todos? Sí. Es una cadena hotelera. Ya veis de qué va, ¿no? El tema. Bien. Lo pongo como ejemplo porque hay un dibujito aquí, ¿ya? Con una lupita. ¿Quieres hacer venta directa? Céntrate. Busca un nicho. Axel Hoteles... normalmente no lo vas a ver en ningún tipo de booking.com ni nada. ¿Por qué? Porque la clientela que tienen está tan definida, tienen todo tan definido para ellos, ¿vale? Son hetero-friendly, no son gay-friendly, son hetero-friendly, pero bueno, ya lo veis. Todos los servicios que tienen están pensados para este tipo de clientes, ¿vale? Puede ser en este caso ese gay y además masculino, como puede ser otro tipo de nicho, no tiene nada que ver, o sea, es una estrategia. A veces que mucho abarca, poco aprieta. Volvo a decir o mismo, é dicir, porque é un proxecto que controlo moito, que conozco moito, que é o tema de Cabañitas. Un dos grandes éxitos de Cabañitas foi, efectivamente, isto que comenta Fanny agora, saberse posicionar un nicho de mercado, que é parexas, xóvenes e fillos, que queren facerse unha escapada para triunfar, como decimos, ¿no? Para desconectar. E ese é o nicho, claramente, e ese é gran parte dele. Despois tengo que facer ben. Pero definir un nicho evítache enfocar moito máis, que todas as accións que fagas teñan moito máis retorno, porque que disparar a todo, eso claro, e ti que tipo de cliente? Eu todo. No, todo non, eso é moi complicado. Todo é moi complicado. Además que vas a perder tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto dinero en hacer, que vas a, por ejemplo, utilizar en Google Ads. ¿A dónde vas a dirigirte? No.
os cuento lo que hicimos en Minilog. Nosotros lo que hicimos fue, pues tenemos apartamentos turísticos, ¿vale? Tenemos una cocina, estamos bien situados. Lo que queríamos era atraer, hicimos un mapa de empatía del cliente, hicimos un análisis de mercado, queríamos atraer a familias, ¿vale? Y entonces intento entender qué son lo que tienen, lo que necesitan las familias y cómo vamos a hablar con ellos. En la próxima clase que tengamos en noviembre, que va a ser más orientada a la que es la venta y el marketing, voy a hablar de cómo hacer esto, de cómo hacer una persona y cómo definir y cómo investigar, cómo hacer un mapa de empatía para entender las necesidades del cliente. Lo que hicimos fue, básicamente, qué es lo que necesitan, cuáles son las mayores dificultades que tienen las familias cuando viajan. Bueno, pues que una maleta de un bebé es más grande que la de un adulto, ¿vale? ¿Cuántas cosas tienes que llevar? Bueno, pues nosotros les vamos a liberar de toda esa cosa. Es que, y además que muy barato, porque es que teníamos cosas del IKEA, bañera de bebé, pequeños detalles, ¿cómo se dicen? Los enchufes tapados, todo bien acondicionado para bebés y para niños, ¿vale? Carritos, ¿vale? Que no tiene que venir, un cliente no tiene que venir con su propio carrito de bebé, que lo tienen en el hotel esperándole. Teníamos un paquete de actividades, juegos, entretenimiento, todo. Batidora para hacerle la comidita. Bien, ya sabemos lo que necesitan. ¿Cómo se lo comunicamos? Pues empecé a investigar todos los blogs que había y todos los Instagramers de especializados en familias, que hay muchos. Bien, pues los invitamos y que escriban de nosotros. A los pocos meses estábamos en top de family friendly hotels en Europa, ¿vale? Es un súper ejemplo. Y con eso es que la gente ya te encuentra, que no tienen que, es que no van a Booking, no van a ninguna parte, es que van, te encuentran. ¿Por qué? Porque la gente que está buscando de ir de vacaciones con su familia, van a buscarlo en Google y ya te va a aparecer el blogger de turno que te recomienda este y este sitio. Y tienen las fotos, o sea, inspira confianza además, ¿vale? Trabajar en equipo. Eficiencia en empresas, trabajar en equipo, herramientas de trabajo que te facilitan el trabajo. Dije que no iba a hablar mucho de lo que son las metodologías ágiles porque es un curso entero. Por cierto, que yo doy ese curso, o quien quiera apuntarse también están bienvenidos. ¿Os suena de algo Trello, Kanban-Ice o Jira? ¿Os suena de algo este panel? Así, si os fijáis, hay varias cosas, ¿no? Eso es como lo que hay que hacer, los to-dos, y hay varias columnas. Esto viene, es una forma de trabajo que se llama Kanban, que viene de Toyota, de Japón, porque son muy eficientes a nivel de trabajo. A mí cambió unha vida, A mí cambiou unha vida, teño unha vida antes de Trello e despois de Trello. Ya, teño unha vida despois porque é unha ferramenta onde é colaborativa e ti aí escribes as tareas. É dicir, pero imagínate que un hotel que leva o mantemento pode ter aí anotado todo o que fai, que non fai tal, e eu non teño que estar en contacto con él. El vai facendo e mo vai escribindo, é dicir, cantidade de cousas que son de seguimento de tareas, de tal, e eu sempre, para mí hai un antes e un despois, porque de ter todo anotado en servilletas e en papeles e en borranchos por aí, ou en Exceles e cousas, a ter todo nunha ferramenta como esta, non? Isto é brutal. Bueno, Trello es una herramienta, está Jira, Kanban-Ice está integrado en Google Drive. Yo utilizo un montón Google Drive para comunicarme porque puedo subir, por ejemplo, para mis eventos lo comparto, luego las estadísticas, hacemos todo el análisis de datos de cada evento que hacemos, ahí compartimos por las fotos, no sé, y el Kanban-Ice está ahí también integrado. Es que es súper práctico, lo que dices tú, hay un antes y un después, ¿no? Todo depende
como digo yo, hay gente que se acostumbra a Apple y hay gente que se acostumbra a Android, ¿no? Y cuando tú eres de Android te cuesta ir a Mac y cuando eres de Mac te cuesta ir a Android. Pues es un poco lo mismo. Si aprendes con Trello, pues ya te has acostumbrado a Trello y si aprendes con Jira, Jira. Da igual, al fin y al cabo es todo lo mismo. Kanban en japonés es básicamente eso, tablero, significa tablero en japonés. Y lo que es una forma visual de organizar el trabajo. Y ahí que tienes 3 partes fundamentales. Lo que hay que hacer, lo que se está en proceso de hacer y lo que está hecho. Y luego, por supuesto, se puede adaptar como tú quieras. Normalmente hay otra columna que es de revisión, etcétera, pero es así. ¿Y qué pasa? Que va por colores también y tú sabes a quién le corresponde cada tarea. Y bueno, lo puedes integrar, volvemos al tema de digitalización, integrarlo con tu WhatsApp, integrarlo con tu Gmail o lo que sea, pero ahí te van a venir notificaciones de lo que se tiene que hacer. ¿Por qué es importante empezar a utilizar este tipo de herramientas si no lo estáis haciendo ya? Porque por eficiencia, estamos hablando de eficiencia, porque no se te va a pasar una tarea, porque vas a llevar un control mucho más específico de lo que de lo que es el tiempo también, ¿no? Como digo, no voy a entrar en el tema de metodologías ágiles porque es mucho y hay varias metodologías, pero que de verdad, meteros en un curso de metodologías ágiles. Con eso lo digo todo. Y si no, pillar Trello, descargarlo en vuestro móvil y empezar a utilizar la app para trabajar con los equipos. O Slack o lo que queráis, pero empezar a hacerlo, experimentar y vais a obtener resultados. Automatizar tareas es la última parte de lo que son las herramientas digitales. ¿Para qué nos sirve automatizar tareas? Y yo aquí he puesto un enlace, una recomendación que es Capterra. Capterra es tu mejor amigo. Capterra es maravilloso porque todo lo que necesites vas a necesitar herramientas para manejar tu negocio, vas a necesitar software, porque afortunadamente está ahí, pero desafortunadamente, entre comillas, no sé si conocéis esto de cuando tenéis muchas opciones os hace más infelices a nivel psicológico, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, y además os hace tener más inseguridades, dudar, ser más lentos, etcétera. ¿Qué pasa hoy en día? Que tienes tanta cantidad de herramientas que no sabes cuál elegir. Y realmente es que cuando tú te pones a investigar cuál elegir, os lo digo yo, que me he pasado un mes entero haciendo ese Excel de qué herramientas quería utilizar para mi empresa. No es muy ágil, pero bueno, yo tenía también otro propósito, que es precisamente a lo mejor compartirlo con la gente también, con los estudiantes. Lo que pasa es Capterra, tú por ejemplo te recomiendan un software y vas ahí a Capterra, lo metes y te va a hacer la comparación con todos los softwares similares, pros, cons, precios, el que tiene versión gratuita, todo. O sea, por eso os digo, Capterra, apuntároslo ahí porque es maravilloso. ¿Qué más tareas podemos automatizar? Bueno, pues desde el WhatsApp, por ejemplo, hoy en día puedes automatizar casi todo, desde un email, desde todo, prácticamente. TrekSoft es una empresa pues como un PMS, pero para actividades. Y aquí, por ejemplo, lo que me gusta de TrekSoft es que, como en Capterra, puedes ver comparación. Por ejemplo, te pueden comparar Viator y Get Your Guide, ¿no? Y te hacen una comparación de por qué canales puedes promocionar. En este caso es para actividades turísticas. Entonces, la española es Civitatis, creo que es la versión nueva española, que debe de llevar como unos 4 años, creo que está en Madrid. Que yo tenga conocimiento, y porque yo estaba en ese sector,
La primera fue Viator, que es americana, y la segunda, aquí está Get Your Guide, que es bueno, es una empresa suiza que se han venido a Berlín porque Berlín es una ciudad barata, por eso vienen las startups. ¿Qué más? Hotellink, bueno, todos los PMS, etcétera. Y Mr. Plan. Pan, ¿quieres hablar un poco de Mr. Plan? Bueno, sobre todo porque aquí na comarca de sí que hai posibilidade de facelo, porque a Mancomunidade xa ten un acordo con esta ferramenta, pero a falta que as empresas se queiran sumar aí. En que consiste Mr. Plan? Mr. Plan é unha das poucas ferramentas que hai do que se chama venta cruzada. Que quere dicir venta cruzada? Que, por exemplo, volvo outra vez, a Cabañita está usando no seu destino. Que quere dicir que cando el manda a alguén a facer kayak ao Ézaro ou manda a facer unha ruta a cabalo, realmente o único que lle di é entra na sección de actividades da miña web, aí están as empresas de actividades ofrecendo as súas actividades e todo o que o cliente reserve en tempo real, lógicamente. Aí, a ele lle queda unha comisión. E ao revés, se desde a empresa de actividades lle chega alguén e lle di, oye, e un sitio para dormir, e o manda, realmente lle queda unha comisión. É dicir, isto que sempre estamos falando entre as empresas, de que estou mandando xente ao restaurante, ou este a facer rutas e tal, e nunca ten un detalle conmigo, non? E ao revés, non? E ao revés, concho, que lle estou mandando xente a dormir e nunca temos un detalle. Por qué? Porque realmente non había unha ferramenta tecnolóxica que axudara a eso. Quen ten que meterse? As empresas de actividades, que teñen que dar o paso que deron os hoteles no seu momento, que é poñer a disponibilidade online. Pois hai moitas empresas que están facendo, de feito, as que están facendo é un cambio, porque ti a xente reserva, o monitor, cando chega a actividade dos kayaks ou do que sea, ten as reservas no seu móvil, co cal xa todo chega digitalizado e a comisión se comparte digitalmente. Un obxectivo que hai na comarca, digo, sobre todo porque hai moitos aloxamentos aquí, non? Un obxectivo que hai na comarca é intentar poñer isto en marcha. Que quere dicir? Que as empresas de actividades que actúen na zona limítrofe, porque a mellor alguén que podemos mandar a Santiago, que está aquí ao lado, a calquer outro concello, ainda que non sea exactamente a comarca. Que esas empresas de actividades poidan cargar a súa disponibilidade aí, non é complicado. A xente que está facendo, igual que eu decía que o Trello cambiou a vida, eles dino, porque o tema das reservas online, de que a xente che pague un anticipo, de que non che cancelen a actividade porque chove ou porque lle veu mal, porque acabou de comer moi tarde ou que sea, xa está registrado, xa está pagado por anticipado. Hai unha comisión e hai un interés nesa venta e tal. E os aloxamentos, en temporada baixa non, que temos tempo para todo. Temos tempo para decir, non, espera que che chamo o dos cabalos e buscamos a cita, oye María, mira que che vou mandar por aí unha familia de 5, 3 cabalos, non, mellor a 5:30. En temporada baixa temos tempo para todo. Pero en temporada alta, que estamos hasta arriba, non lle vamos dar un bo servicio ao cliente, porque non vamos poder atendelo. E, sin embargo, isto é moi sencillo. O cliente colle o móvil e dice, mira, entras aí na nosa web, todo o que hai aí está recomendado por nós, e ademais podes compralo en tempo real. E aí podes escoller ti o día e previamente a vir. Vou a ir ao hotel non sei que, e que podo facer ali? Ah, mira, dime, pero mira, xa podo comprar aquí esta actividade. E de todo eso nos queda algo. Que se nos queda euros por encima de cada reserva, pois está moi ben. É un obxectivo que hai na comarca de poder facer eso. A ferramenta está aí, o acordo está aí, non se fala este ano, non se fala para o ano que ven, pero hai esa posibilidade, sobre todo comentarlo, ¿no? Que hai esa posibilidade de que se faga ese traballo e se coñeça un pouco. Pero bueno. Una cosita importante de temas de digitalización también y de reservas por parte del propietario o, bueno, del proveedor de servicios es garantizarte pues que eso, que vengan, etcétera. Por otra parte, estamos hablando de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad es, por ejemplo, yo, si yo me voy a ciertos países, así de claro, yo prefiero pillar un Uber que un taxi. ¿Por qué? Lógico, por seguridad, por mi propia seguridad, ¿vale? Todo lo que está digital está traqueado e inspira también seguridad. Y si tú tienes una disputa, estás ahí, traqueado. O sea,
no es tu palabra contra la mía, está ahí, ¿vale? Ahí está la hora en la que haces una reserva, está tal, luego están las referencias, etcétera, etcétera. Por cierto, de las referencias vamos a hablar también. Hay otra cosa que hace muchos años, ya no me acuerdo ni qué año era, igual el 2009 por ahí, yo recuerdo que fui a dar una charla también en Santiago sobre innovación en turismo. Y me acuerdo de que estaba hablando de lo que eran las reviews, las referencias, como era algo, no era ahí súper novedoso, pero era por qué estas empresas tienen éxito y por qué. Estaba en aquel momento Rural GES, estaba, no, es que no me acuerdo ahora del todo, de todas, pero bueno, estaba el boom de TripAdvisor. Y era precisamente por las reviews. Bueno, pues esto hace unos cuantos años. Esto está cambiando también. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo más tarde, pero ahora os quería hablar un momento, y este es un tema que a mí obviamente me apasiona, que es el tema de innovación, por eso estoy en Berlín básicamente. En dónde podemos innovar, ¿vale? Y vuelvo a repetir, innovación no es tecnología, ¿vale? Innovación, de hecho, es una mindset, es una mentalidad, es ser creativo, es pensar siempre cómo puedo mejorar algo, ¿vale? ¿Y en dónde podemos ser más innovadores? ¿Y por qué? Además, tenemos que ser innovadores. Porque tú, si abres un hotel, no sé, o un restaurante, ¿por qué tienen que ir a tu establecimiento y no a otro? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿No? Y no solo porque, como se dice, renovarse o morir, ¿no? No solo por el tema de ser competitivo, sino por el tema de ser eficiente. Porque muchas veces nosotros podemos trabajar muy bien y no tenemos un margen de beneficio importante. Hay que replantearse cosas. ¿Dónde podemos innovar? 3 cosas: productos y servicios, procesos y modelos de negocio. Y os voy a contar en qué porcentaje creéis que las empresas innovan, ¿vale? Pues 90% de las empresas innovan en productos y servicios. Aquí a nivel turístico he puesto el ejemplo de Passview. Passview es una empresa de Sevilla, de la que es precisamente un buen amigo mío, Jorge, que son unas gafas, nos conocimos en el 2011, él empezaba con esto, son unas gafas que te llevan al pasado. O sea, tú empezaron en Sevilla, estás ahí, básicamente en la Plaza Mayor, te ponían las gafas y veías cómo se estaban llevando a Cervantes a la cárcel, ¿no? Y estaba todo es realidad virtual. Eso es una innovación en un producto, servicio. Tú haces un tour turístico por Sevilla, ahora hoy en día en más ciudades, y tú estás viendo, te estás yendo al pasado y estás experimentando, pues eso, realmente os lo recomiendo, por cierto, es una experiencia. En aquel momento recuerdo que le estaban diciendo a todo el mundo, tu empresa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estaban apareciendo las Google Glasses. ¿Os acordáis de las gafas de Google? ¿Qué pasó con las gafas de Google? Desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron las gafas de Google? Porque no entendieron. Google se centró en plan, vamos a innovar en tecnología, pero no pensaron qué era lo que el cliente quería. Y realmente, ¿quién quiere las gafas de Google? ¿Para qué las necesitas? Y luego hay otra cosa. Había una cosa muy importante. Tú vas a hablar con alguien que tiene las gafas de Google puestas y estás bastante incómodo. O sea, no tuvieron aceptación. Segundo tema, procesos. Y tercero, negocio. En procesos todas las empresas innovan. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay. Aunque tú no quieras, además por ley te van a obligar, además. O sea que siempre hay que innovar en procesos. Modelos de negocio, solo un 10% de las empresas innovan en modelos de negocio. Ahora, las que innovan en modelos de negocio, pues precisamente son las más exitosas. Tengo un pequeño vídeo que hablamos el otro día con Pan de este ejemplo. A mí me encanta. Es un ejemplo en la película del fundador de McDonald's, y aquí es un ejemplo de innovación en procesos.
Y en este caso están, perdón por los anuncios de YouTube, pero no puedo evitarlo. Pues lo puedo quitar el sonido. En fin, McDonald's en su momento, pues fue todo una innovación. Si no habéis visto la película del fundador, o sea, genial. Cuéntale eso. La cancha de tenis. Dick me lleva a una cancha de tenis y dibuja unas líneas del mismo tamaño de la cocina. El fregadero a la derecha y el tractor a la izquierda. Zona de empaquetado. Acompañantes. Aquí irán las hamburguesas. Perfecto. Y aquí estará la rapa. Podríamos mover eso. Ok. Batidoras múltiples. Ok. Llevamos a todo el equipo y nos hicimos trabajar como si hubiera hamburguesas y papas. Bien, Bill. Debes anticipar eso. Tienes que mantener la bandeja, ¿ok? Ok. Dije que estaba corriendo con una vara y les decían dónde deberían estar. Van aquí. Tony, ¿realmente vas a olvidar los pepinillos? Lo hacían una y otra vez sin parar. Lo coreografiaban como si fuera un ballet de hamburguesas. ¿Qué pasa allá? Sí. No. No. Todos deténganse. Basta. Condimentos 1, condimentos 2. Son los pepinillos y las cebollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la pizza rosa. El root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las traidoras. Así que ahora, esta es la estación y las traidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy ajustada. Es por la mesa giratoria. Esas hamburguesas... Vale. Suficiente de vídeo. Más que nada para haceros una idea. ¿Por qué me gusta compartir este vídeo? Como ejemplo de innovación. Porque ya en aquel entonces es increíble. Esto es lo que hoy en día... os cuento una historia. A mí siempre me ha encantado la innovación y yo empezaba con una empresa básicamente sin tener ni idea de la empresa y luego fue cuando me hice la formación. Empecé con la empresa y luego empecé a aprender todas las metodologías de startups y innovación. Y todos tienen nombres americanos y al fin y al cabo, en lo que es, como digo yo, en Galicia lo llamamos sentidiño. Y hacer prototipados. Esto es una parte del proceso de innovación. No solo experimentar, hacer brainstorming y demás, sino también hacer prototipados. Y en este caso es la historia de McDonald's, cómo hacen el prototipado de lo que es lo que hoy en día se conoce como un modelo de negocio, que es el self-service, ¿vale? Self-service y el fast food, o sea, fueron totalmente rompedores en su momento. Hay metodologías, hay herramientas para innovar. ¿Cómo se puede ser innovador? Por supuesto, lo hay. O sea, no es que alguien viene con una idea maravillosa. O sea, las ideas maravillosas se trabajan. Fanny, tenemos que dedicar 10 minutos para preguntas. Ya, es la última. Vale, voy rápido. No me voy a meter con eso, solo os voy a decir que hay tipos de modelos de negocio en los que podéis fijaros. Os recomiendo este que pone el Business Model Navigator, las 55 pattern de tipos de modelos de negocio que son exitosos, que les echéis un vistazo para inspiraros en cómo podéis innovar en vuestro modelo de negocio. Desde el cross-selling, que lo estabas diciendo tú, suscripción, la maquinilla de afeitar y cuchillas es uno, por ejemplo, que lo tiene el Gillette, fue famoso, por eso se llama así, y lo utiliza la Nespresso, que es básicamente vender un producto barato y lo que son los servicios es lo que cobras más, etcétera. El P2P, es peer-to-peer, como por ejemplo estamos hablando del Uber, del Airbnb, del GetAround, todo lo que es de persona a persona. Y ya la última slide, ¿vale? No olvidar que hay el software as a service también como tema en el tema turístico, ¿vale? Está el tema de las experiencias, que sigue, no está super boom, pero sigue ahí.
Otros ejemplos de optimización, todas las empresas que se dedican también a optimizar son bastante interesantes. Una es, ejemplo aquí, Disco Eat, se centran en hacer descuentos para restaurantes en momentos donde la gente no va a comer. Digamos que tú tienes un restaurante que a las 5 de la tarde o 4 de la tarde no tienes nadie, pero tu establecimiento está abierto, pues haces un descuento y siempre vas a tener ahí. No sé si conoces Hotel Tonight. Hotel Tonight es precisamente super last minute reservas del hotel. Por ejemplo, tú estás a las 10 de la noche y tienes X habitaciones disponibles, y una habitación de hotel es el producto más perecedero que hay. Si lo vendes pues por 50 en vez de 100, pues no estás solo ganando 50, sino que estás dejando de perder. Por cierto, en el Minilog nosotros utilizamos Hotel Tonight y súper bien para cubrir las reservas de último momento. Bueno, estamos hablando de Berlín y no de un turismo rural, con lo cual es más fácil. El tema de ecología, Too Good To Go, estáis todos familiarizados con la app esta de no desechar, no tirar comida y rescatarla de los supermercados o de los restaurantes, etcétera. Quiero decir, experimentar también, intentar investigar qué apps hay por ahí, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga también en relación de reducción de impacto ecológico puede ser, de hecho, un nicho. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Green Pearls, que hacen auditorías de tu alojamiento turístico si tienes, o sea, y hacen un control del impacto medioambiental que tienes pues, en tu electricidad, etcétera, etcétera. Y las TripAdvisor, las reviews, os lo dejo para otro momento, el enlace, porque es un tipo que es súper divertido, que se llama Uwe Butler, que es un entertainer, es una persona que se dedica a hacer experimentos sociales, y en este caso fue como el experimento, el reto que tenía era poner a un restaurante en Londres en el primero de la lista, el más recomendado en TripAdvisor. El tema es que el restaurante no existía. Y os invito a que veáis después el vídeo que os compartió ahí, para también, es una crítica a lo que es TripAdvisor. Como hai bastantes, bueno, aquí hai concellos e xente que traballa para o camiño, recomendo-vos o viernes en Cata Tendencias, que, Fanny, non sei se o sabes, pero bueno, é un proxecto que está asesorado por Miguel. Ven o rapaz este, Manuel, bueno, rapaz, máis ou menos, vai no camino, pero... que nos ven falar do caso este de Mamacelia. Mamacelia non é ni unha tenda, ni é un restaurante, bueno, él non lo explicará, pero sobre todo estade moi atentos, porque a nivel de peregrinos está arrasando. Porque é como un fast food, ti entras e é como unhas pantallas, como unha hamburguesería e tal, solo que en vez de, como os decía, ¿no? En vez de perritos e tal, pues aparece unha nécora, 100 gramos de percebes, o que sea, ¿no? Unhas croquetas boas, uns bocadillos de non sei que, pero, claro, a un precio moi asequible, pois poder testear, poder probar, que é un pouco que queremos moita xente cando vamos a fora. Pois ao mellor non me vou a un restaurante a pegarme unha mariscada, pero sí que me saco o gusanillo de poder probar uns percebes ou de probar unha nécora ou o que sea, ¿no? Estade moi atentos porque están arrasando e eu creo que vai ser un concepto que se vai implantar no camiño con moitas posibilidades. Eu vexo clarísimo. E é destas cosas que distis, coño, como non se me ocurriría a mí, ¿no? Antes, ¿no? Que ven alguén e o fai e digo, co sencillo que é, como non se me ocurriría. Está, Fanny. Nada, preguntas o comentarios. No sé, es mucha historia, ¿no? En poco tiempo. Bueno, pues eso. ¿Tienes alguna pregunta? Raquel. Bueno, estaba leyendo el chat ahora, que antes no lo había visto, lo de el Soho. Sí, también. Pero por eso yo utilizo el Capterra, porque ahí puedes
hacer la comparación. Y luego depende del tipo de empresa que tienes. Porque hay CRMs más adaptados a ciertas industrias, lógicamente. ¿Alguna pregunta, comentario? Quedan, bueno, 2 minutos. Antes de mi pregunta. Es un poco tarde. Sí. Bueno, Fanny, pois un pouco para rematar, se nos queres comentar un poquinho que vas comentar na próxima charla. Vale. Que temos o que día que non me acordo. El 17 del 11 creo que es. Pode ser. Bueno, está na web. Que nos vas falar máis de temas de marketing, non? De accións de marketing. Sí, es más de comercialización online, pero también un poco lo que estábamos hablando. No es todo cuestión de por dónde puedes vender, sino párate y a pensar y examina a quién, ¿vale? Quiero decir, hacer una estrategia, ¿no? Y un poco lo que quería resaltar en el próximo día es, no sé a vosotros, pero para mí de lo más difícil que me ha parecido siempre en mi negocio es escoger a mi cliente o saber quién va a ser mi cliente. Esto parece como muy obvio, y a no ser que, bueno, tengas un negocio súper específico, es algo que hay que darle muchas vueltas, y además hay que captar información. Entonces, un poco lo que quería enseñar es cómo crear, cómo entender la información. Por ejemplo, si tenéis una página web, tendréis Google Analytics, por ejemplo, algo que os mida de dónde vienen las visitas, etcétera. Toda esta información está ahí para algo, no para curiosear, o sea, está para utilizar, para analizar, etcétera. ¿Y cómo podemos utilizar esa información para crear nuestra estrategia? Para entender al cliente y crear nuestra oferta en función a las necesidades del cliente. Es un poco por ahí. Y luego, por supuesto, va a haber más temas de comercialización y demás, estrategias de marketing, pero empezando por ahí. Porque si tú no entiendes lo que necesita el cliente, si tú no le das lo que demanda, pues es que es el primer paso. Aproveito para comentarvos tamén que isto estamos falando tamén das empresas, pero dentro deste proxecto da academia e do tema do turismo da comarca, tamén estamos nesa fase. É dicir, de facer unhas pequenas liñas estratégicas de que, como comarca de Ordes, onde queremos estar e a quen queremos estar. Claro, se falo coa xente por onde pasa o camiño, está claro. E os sitios por onde non pasa o camiño, que queremos ser? Que queremos ser como conxunto? Que vai pasar coa Vía Verde? Que queremos nos arrimar a Santiago? Queremos ser o rural de... É dicir, e aí sí que aproveito para... Tendes os nosos correos na web e todo eso, estaremos tremendamente agradecidos que puidades perder 5 minutos en podernos decir, pois nós, coa experiencia que temos de que levamos todos estes anos traballando aquí na comarca, creemos que se debería de ir por aí. Estaríamos vos tremendamente agradecidos que perderades un momentín e mandarnos un pequeno correo comentándonos, oye, pois eu creo que a nivel comarca deberíamos de tirar por aquí. Calquer cousa, estaríamos tremendamente agradecidos. Tamén vos digo que como empresas, cada un que o analice como queira, pero como empresas tedes moito que decir. Porque sodes os que vades vivir de turismo. E a mancomunidade, neste caso, os concellos tamén, teñen acceso a fondos. Claro que van ter acceso a fondos. Este proxecto ven de un fondo, dunha axuda de Diputación, pero hai máis acceso como comarca e como mancomunidade a máis fondos para traballar desde a parte da administración, campañas, etcétera.
pero como empresarios, campañas para qué? ¿No? Entonces, un dos objetivos que temos aquí tamén é ese, e vos agradeceríamos muitísimo que perderades non, eu creo que non é perder, que dedicarades uns minutiños a podernos mandar unhas notas sobre o que vos pensades que se debería facer desde a parte institucional a nivel de turismo. ¿Puedo hacer un comentario, Pam? Sí, Antes de acabar la sesión. sí. Una sugerencia. Como una sugerencia muy importante, creo, que la mayoría, y yo que he sido pequeña empresa en Galicia también, ¿no? Y que muchas veces el emprendedor pequeño, ¿no? Cada uno con su pequeño negocio, familiar, etcétera, tendemos a pensar individualistamente. Y os digo otra cosa, empezar a pensar también es un cambio cultural, un cambio, no hablo de cultural gallego, ¿no? Hablo en general, mentalidad. Colaborar. Hacer una estrategia en conjunto. Reuniros, hacer una sesión de brainstorming de lo que queráis, pillar a alguien que os haga un design thinking o cualquier otro tipo de workshop, de taller, donde os faciliten el tema de la colaboración y poder pensar en una estrategia conjunta. ¿Por qué? Porque si una comarca se dedica en todos a venderle al mismo, pues va a tener más peso. Es lo que dices tú, pensar los recursos que hay, ¿no? del Camino de Santiago, evidentemente, no pensar los recursos que ya hay, pero a veces no solo es el Camino de Santiago, también Galicia no es solo el Camino de Santiago, entonces, pues pensar que tenemos todos, que podemos potenciar y cómo. Muy ben. Colectividad. Pois gracias a todos.